Hola, buenas tardes, bienvenidos a la ponencia del día de hoy. Hoy hablaremos de peritonitis en pacientes con diálisis peritoneal. Definición, cambios en la dieta, criterios de diagnóstico, terapia sustitutiva, tratamiento, diálisis o hemodiálisis. Este es un video. ¿Qué es la diálisis peritoneal? Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos el día de hoy. En un momento daremos comienzo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la ponencia del día de hoy. En un momento daremos comienzo, en unos minutitos. Si tienen alguna duda acerca del tema, de temas pasados, del tratamiento nutricio en la enfermedad renal, de cómo alimentarse, etcétera, con mucho gusto pueden irlas poniendo en comentarios y al final de la ponencia abordamos todas sus dudas.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la ponencia del día de hoy. En un momento daremos comienzo. Recuerdo que las ponencias dan comienzo a las 5:30. Tenemos aún algunos minutitos. Si tienen alguna duda acerca del tema o alguna duda relacionada con la alimentación en la enfermedad renal, con mucho gusto pueden ponerla en comentarios y al final de la ponencia las abordamos. Recuerden que cada ponencia ha quedado grabada en la página de YouTube de Nutran y en la página de Facebook e Instagram de Nutran. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la ponencia el día de hoy. Ya solo faltan unos minutitos para dar comienzo. Recuerden que la ponencia estará disponible el día de mañana por la página de YouTube de Nutran y por Facebook Nutran también. Bueno, pues vamos a dar comienzo con la ponencia del día de hoy. El tema de hoy es peritonitis en pacientes con diálisis peritoneal.
Espero les sea de su agrado. Es un tema que también es muy breve. Vamos a hablar un poco de generalidades. Y bueno, si van teniendo dudas o alguna pregunta respecto a la alimentación en el paciente renal, con mucho gusto pueden dejarla en comentarios y al final de la ponencia abordamos todas sus dudas. Bueno, daremos comienzo. Primero que nada, como siempre me gusta comenzar definiendo lo que es enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica es definida como la disminución de la tasa de filtrado glomerular menor a 90 mililitros, llegando hasta 15 mililitros por minuto. Hay 5 etapas. Cada etapa depende de la tasa de filtrado glomerular. Empezamos con la etapa 1, que va menor a 90 mililitros por minuto, y terminamos en la etapa 5, que es menor a 15 mililitros por minuto, que es cuando están en nuestros riñones funcionando aproximadamente solamente el 15%. Cuando llegamos a etapa 5, con frecuencia ya se requiere terapia sustitutiva. El paciente renal desde el diagnóstico va teniendo cambios en la dieta, alteraciones en la microbiota intestinal, también sumando que a veces tienen estilos de vida inadecuados, descontrol de glucosa y presión arterial. Todo esto los lleva a progresar rápidamente a la enfermedad renal crónica terminal o la etapa terminal. Para que un paciente sea diagnosticado con enfermedad renal crónica, debe haber la presencia de anormalidades, entre ello pérdida de proteína en la orina o anormalidades electrolíticas, es decir, que esté más alterado el fósforo, el potasio, también que ya haya pasado por alguna historia renal, no sé, litos o piedritas en los riñones, que con frecuencia tenga infecciones en vías urinarias, por ejemplo, y que no lleve un adecuado tratamiento. Todo esto lo puede conllevar a presentar enfermedad renal crónica. Además, agregando lo que ya vimos, que es la disminución de la tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto. Cuando estas anomalías y esta disminución de filtrado o de función renal persiste por más de 3 meses, el paciente ya puede ser diagnosticado como paciente renal. Cuando el paciente llega a terapia sustitutiva, que es cuando la función renal está menor a 15 mililitros por minuto, como vimos inicialmente, también cuando el paciente ya presenta síntomas como uremia, esto quiere decir tiene náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, porque déjenme decir que no solo porque tiene su función renal hasta 15 mililitros por minuto, ya se debe determinar que requiere terapia sustitutiva. A veces muchos pacientes, su función renal está en 15, pero aún son asintomáticos, no tienen uremia, no presentan náuseas ni vómitos, comen bien, etcétera. Ahí lo que se busca es mantenerlos lo más que se pueda sin llegar a la terapia sustitutiva. También cuando el paciente ya tiene niveles elevados de urea, le empieza a dar comezón, poco apetito, piel verde, apatía, falta de concentración, problemas con el corazón, calambres, de repente granitos en la piel o malestar generalizado. Con todo esto ya se puede determinar que el paciente requiere terapia sustitutiva. ¿Y cuál es el tratamiento o cuál es esta terapia sustitutiva? Tenemos 2 tratamientos, diálisis o hemodiálisis. La hemodiálisis es a través de una máquina como esta, donde la sangre, se extrae la sangre del cuerpo, pasa a la máquina, se filtra, se limpia, la máquina retiene toxinas urémicas o todo lo que el paciente ya no necesite y la sangre regresa filtrada y limpia al cuerpo. Recordemos que ninguna de estas dos es capaz de distinguir qué sí o qué no necesita nuestro cuerpo. Por eso el paciente requiere suplementación, con frecuencia comer un poco más que nada proteína, nutrientes, al igual que la diálisis peritoneal, que prácticamente es parecida a la hemodiálisis, pero es a través de estas bolsitas. Una bolsita que tiene un líquido dializante que entra al peritoneo, que recuerden que se utiliza el peritoneo por ser una cavidad extensa, amplia y porosa, y que permite la entrada y salida de solutos, y posteriormente el líquido es extraído a esta bolsita, pero ya después de un tiempo donde el agua ya pudo extraer todas esas toxinas, todo lo que el cuerpo no necesita, y puede ser expulsada. Y pasa lo que se ve aquí en esta bolsita. A veces el tiempo que permanece este líquido dializante dura 2, 3 horas, dependiendo del paciente. El tratamiento, recuerden que lo determina el médico de acuerdo a las características del paciente. Aquí les puse un breve video
de lo que es la peritonitis, que es el tema que vamos a ver hoy. ¿Qué es la diálisis peritoneal? Perdón, la diálisis peritoneal. Es una alternativa de terapia que limpia la sangre a través de una membrana llamada peritoneo, que actúa removiendo las toxinas y el exceso de líquidos del cuerpo. La diálisis peritoneal sirve para reemplazar algunas funciones del riñón que han sido dañados por diversas causas como hipertensión arterial, diabetes mellitus, constantes infecciones urinarias, entre otras. ¿En qué consiste el tratamiento? En la introducción de la solución de diálisis en la cavidad peritoneal, 3 a 4 veces al día, todos los días. Esta solución permanece en contacto con el peritoneo en un promedio de 4 a 6 horas, proporcionando una eliminación continua de toxinas en el cuerpo. Es necesario que la solución sea cambiada por una nueva luego de un tiempo determinado, para continuar limpiando la sangre y hacer el trabajo del riñón. Beneficios. El tratamiento de diálisis peritoneal le brinda al paciente distintos beneficios. No acumula desechos ni líquidos en el organismo. No utiliza sangre. Hay poca restricción en la dieta y mejor control de la presión arterial. Mayor independencia del paciente y más integración con la familia. El paciente participa en su autocuidado. Es bien tolerado en niños, ancianos y pacientes diabéticos. Este tratamiento se puede realizar en el hogar o centro de trabajo. Sin embargo, para que la diálisis peritoneal sea exitosa, la higiene y limpieza es prioritaria, tanto durante como después de su aplicación. La diálisis peritoneal mejora la calidad de vida del paciente renal, mejora su aspecto físico y estado anímico. Además, la familia también juega un rol muy importante por ser un soporte que guiará y estará atento a las necesidades y requerimientos en el tratamiento del paciente. Bueno, este video simplemente lo quise poner para que entendieran un poco más lo que es la diálisis peritoneal, ya que es la base de entender lo que es la peritonitis. Primero que nada, quiero que vean esta gráfica. Lo único que quiero que vea es la cantidad de pacientes que tienen diálisis peritoneal y hemodiálisis en la República Mexicana. Si se dan cuenta, hasta el 2016 el Estado de México se encontraba en primer lugar con mayor cantidad de diálisis peritoneal. Pero lo que quiero que vean de esta gráfica es que la mayoría de los pacientes renales terminan con diálisis peritoneal. He aquí la importancia de aprender lo que es la peritonitis. Si somos pacientes renales y ya tenemos diálisis, cómo cuidar, cómo ser higiénicos, cómo cuidarnos para evitar cualquier tipo de infecciones, y también con hemodiálisis, porque no quiere decir que no haya también riesgo. También es muy riesgoso tener un catéter y cuidar la higiene, cuidar que no entren bacterias que puedan generar algún tipo de infección. Bueno, ¿y qué es la peritonitis? Recuerden que mencioné al inicio que para la diálisis peritoneal se utiliza esta cavidad peritoneal justo porque es una membrana grande, extensa y porosa que permite la entrada y salida de solutos. La peritonitis es la inflamación de esta membrana peritoneal que con frecuencia es causada por por el ingreso de bacterias o por mala higiene, que la mayoría de las veces es por bacterias. Esta infección genera que haya una inflamación e inclusive puede ser más grave, puede haber alguna apariencia que llegue a molestar al paciente, quizá pueda tener pus, quizá pueda estar bastante inflamado, pueda tener la zona bastante roja, doloroso, etcétera. Todo esto, si no tenemos el cuidado adecuado en cuanto a higiene, podemos generar una peritonitis. ¿Y por qué tiene que ver mucho la higiene? Bueno, los pacientes con diálisis peritoneal con frecuencia desde el inicio están expuestos a peritonitis. La peritonitis es uno de los factores más relacionados con muerte o enfermedad en estos pacientes. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Lo que yo les decía, el higiene es súper importante. Con frecuencia se ha visto que la peritonitis es causada porque los pacientes o la persona que está realizando la diálisis peritoneal no tiene cuidado con el higiene, no se lava adecuadamente las manos o utiliza utensilios o herramientas que no están limpias, que no son seguras para el paciente. Además, hay varios factores que nos ponen en riesgo de adquirir peritonitis. Aquí puse algunos.
Por ejemplo, la edad es un factor de riesgo, el tiempo prolongado con el catéter también puede generarnos peritonitis con el tiempo prolongado en diálisis peritoneal, antibioterapia de amplio espectro. Esto quiere decir que con frecuencia tendemos a tener infecciones, estamos tomando con frecuencia antibióticos, episodios previos de peritonitis bacteriana. La hospitalización también está entre los factores más involucrados. Y bueno, ahí tiene que ver también algunas infecciones que hemos tenido, si estamos medicados con inmunosupresores, con corticosteroides, que estos con frecuencia disminuyen o debilitan nuestro sistema inmune y bueno, nos hacen más susceptibles a adquirir cualquier tipo de infecciones, no solo peritonitis. Aquí puse algunas bacterias, yo no quiero que se las aprendan, lo único que quiero que vean es que con mayor frecuencia la peritonitis es causada por estas bacterias, estos microorganismos. ¿Y por qué quiero que vean esta tablita? Porque más adelante vamos a ver dónde se encuentran o en qué debemos tener cuidado para evitar que estas bacterias ingresen y nos causen infecciones, como tal peritonitis. Si se dan cuenta, está Streptococcus, Staphylococcus, que con frecuencia se transportan por el aire, algunos gram positivos, E. coli también, algunos hongos como cándidas, etcétera. ¿Y dónde se encuentran estas bacterias? Por ejemplo, los Staphylococcus, que decíamos que se transmiten por el aire, puede ser desde la respiración, desde que estemos en contacto con una persona que está enferma, que tenga gripe, por ejemplo, que tenga alguna infección en vías respiratorias, o las manos. Las manos también pueden transmitir estas bacterias. Que la persona que esté realizando la diálisis no sea higiénica, no se lave adecuadamente las manos, o yo personalmente, si soy paciente, me realizo yo mismo mi terapia, bueno, hay que tener mucho cuidado con el higiene, desde dónde me encuentro, la habitación que tengo en casa, si estoy en contacto con objetos que pueden estar contaminados, etcétera, como las toallas, por ejemplo, los objetos de aseo personal también deben ser súper higiénicos para evitar transmitir este tipo de infecciones o este tipo de bacterias que nos pueden generar peritonitis. ¿Cómo se manifiesta esta peritonitis? Bueno, con frecuencia es el dolor abdominal, al paciente le comienza a doler muchísimo el abdomen y justo más donde se encuentra el catéter. Deben observar bastante líquido de la diálisis. Si el líquido comienza a salir turbio, esto puede ser un indicador de peritonitis. También se empieza a ver sangre y no somos mujeres, porque recordemos que las mujeres algunas ocasiones puede salir con un poco de sangre, esto por la menstruación. Pero si es cualquier otra persona o no estamos cerca de nuestra menstruación, lo ideal es verificar que no sea alguna infección o que algo no ande mal con el catéter. Si es turbio, puede indicarnos alguna infección como tal, peritonitis. Entonces, de cualquier forma, siempre hay que estar monitoreando cómo es el agua que sale después de la diálisis peritoneal. Y si la veo rara o no está como con frecuencia, lo ideal es llevarla inmediatamente al médico para que él haga los laboratorios, cultivos, análisis adecuados y pueda determinar si es alguna infección y descartar la posibilidad de que sea peritonitis y bueno, que eso nos conlleve a perder el catéter y evitar tener la terapia sustitutiva por un largo tiempo mientras se ataca la infección. ¿Cuáles otros síntomas hay? Bueno, el paciente empieza a tener vómito, diarrea o náuseas, inclusive puede tener resfriados, su temperatura puede variar, puede tener presencia de fiebre o febrícula. Esto también es parte de los síntomas que acompañan a la peritonitis. Entonces, si ya vi que mi líquido está turbio, empiezo a tener dolor abdominal, empieza a inflamarse mi abdomen, tengo el área donde está mi catéter rojiza o de alguna apariencia que no es muy usual y además empiezo a tener un poco de fiebre, bueno, esto ya son varios indicadores que pueden decirme que tengo peritonitis o si no es peritonitis puede ser alguna otra infección que me está provocando todos estos síntomas. El ser paciente renal y aún así tener la terapia sustitutiva no es un indicador de que me sienta mal, de que tenga náuseas, vómito o toda esta sintomatología. Si yo soy un paciente controlado, si sigo mi tratamiento al pie de la letra, lo ideal es que me sienta bien, que mi calidad de vida sea mucho mejor.
pero si no es así, puede ser un indicador de infección, de peritonitis o de cualquier otra complicación. ¿Cuál es el tratamiento de esta peritonitis? Bueno, mientras más pronto ataquen la infección, mucho mejor. Si ya noté que mi líquido está turbio, aunque no note que tengo rojiza el área de mi catéter, no me duele el abdomen, pero mi líquido está turbio o está de otro color que no es muy usual o frecuente, lo ideal es ya ir con el nefrólogo o ir al laboratorio para que me haga un cultivo y vea o descarte cualquier infección. No importa si no me siento mal aún, lo importante es atacarlo inicialmente, para evitar que esto sea mucho más grave y con el tiempo ya sea mucho más difícil atacar la peritonitis o cualquier infección que sea. También el tratamiento es con antibióticos. Si ya determinaron que es alguna infección bacteriana o es peritonitis, lo ideal es que el médico, el nefrólogo, me dé el antibiótico adecuado para poder atacarla, el tratamiento adecuado, y además recuerden que los antibióticos deben consumirlos separados de los alimentos y además separado de probióticos y otros medicamentos, porque esto con frecuencia puede disminuir la eficacia del antibiótico y bueno, puedo durar muchísimo tiempo con la infección sin ver resultados. Lo ideal es desde el inicio, que ya se determinó qué bacteria es, tomar el antibiótico para que el tiempo con la infección o con la peritonitis sea más corto y bueno, evitar generar mayor complicación con el tiempo. La peritonitis se puede prevenir, tanto la peritonitis como cualquier infección. Recuerden que la peritonitis está ocasionada, como vimos, por gérmenes que se encuentran alrededor del catéter, todo lo que está alrededor, no solo alrededor del abdomen. Lo que me rodea, la habitación, los objetos, todo lo que está a mi alrededor, si no es higiénico, me puede generar alguna infección. Si yo lo sujeto, lo agarro, no me lavo las manos, me puede generar alguna infección. Entonces, hay que cuidar muchísimo lo que les mencionaba inicialmente, la higiene. Lavarse las manos constantemente, las personas que están en mi entorno, que se laven las manos constantemente. Cubrir el catéter es un buen consejo. Hay ya unas banditas que son adecuadas, que inclusive lo pueden cubrir cuando hacemos ejercicio. Si son pacientes que hacen ejercicio, lo ideal es que lo cubran todo el tiempo porque recuerden que podemos sudar, estamos en contacto con el sudor, con el ambiente y esto también nos puede generar o propiciar adquirir alguna infección. El convivir con mascotas también es súper importante, por eso inicialmente desde que se les da la educación de cómo hacerme la diálisis, cómo debe ser mi entorno, les recomiendan que no estén en constante contacto con mascotas. Si tienen mascotas, lo ideal es que estén en otra habitación o en otra parte de la casa para evitar este tipo de cosas, de que nos transmitan bacterias, infecciones, etcétera, porque somos más susceptibles. Y también evitar estarnos rascando, evitar estar jalando el catéter, utilizar tijeras o utensilios que no sean higiénicos y que no sean recomendados. También utilizar cremas, eso también nos puede provocar infecciones si no son las cremas adecuadas, si no me la recomendó el nefrólogo o el enfermero, que con frecuencia el enfermero es quien da estas pláticas o esta educación de cómo abordar el higiene durante mi diálisis peritoneal y cómo debe ser el higiene alrededor de mi catéter, etcétera. Y bueno, darse baños de tina también nos puede poner en riesgo de adquirir cualquier tipo de infección, no solo peritonitis. Recuerden, no por ser pacientes renales, bueno, debemos tener una peor calidad de vida, pero sí debemos aumentar nuestros cuidados, principalmente en higiene, para evitar adquirir este tipo de infecciones. Nos hace más susceptibles, ¿de acuerdo? Entonces no hay que exponernos. ¿Cuál es la conclusión de esta breve ponencia? Al iniciar la terapia sustitutiva deben seguir al pie de la letra todas las recomendaciones de higiene. Si el nefrólogo, si el enfermero me dice, tu habitación debe ser un espacio limpio, un espacio higiénico, inclusive con frecuencia se les pide que la habitación sea de color blanco, porque el blanco nos puede indicar si hay suciedad, si hay la presencia de algo que nos pueda generar alguna infección o nos pueda contaminar, principalmente porque somos más susceptibles. Y también se les pide retirar todos los objetos que nos puedan generar también alguna infección de la habitación, que sea un espacio amplio, limpio, higiénico y que con frecuencia se lleve a cabo esta higiene. Si estoy en diálisis peritoneal, bueno,
vamos a limpiar la cama con frecuencia, cambiar sábanas, estar limpiando la habitación con frecuencia y que lo haga una persona de mi familia, no lo tengo que hacer yo. Cuidar mucho mi higiene, lavarme las manos, que la persona que me apoya con la diálisis peritoneal sea bastante higiénica, que se lave las manos, que utilice los utensilios que sean adecuados, que sean higiénicos. Todo esto me va a ayudar a evitar complicaciones, infecciones y como tal peritonitis. Si presentan algún signo de peritonitis como los que vimos, hay que acudir de inmediato con el médico para que él nos determine qué realizar, qué examen realizar, qué procede y bueno, así evitar que la infección siga creciendo y al final la infección nos dure meses y bueno, no podamos seguir con nuestra terapia sustitutiva y bueno, el paciente se deteriore mucho más, etc. Lo ideal es que sea de inmediato. Hay que monitorear si hay dolor o inflamación abdominal. Si ya soy un paciente con diálisis, bueno, todos los días verme al espejo, monitorear que no haya nada raro, que no se mueva mi catéter, que no tenga alrededor de mi catéter rojo, inflamado, que no me dé dolor, etcétera, que no esté con una apariencia que no sea adecuada. Y bueno, todos los días hay que monitorear el color del líquido extraído. Esto es de los principales indicadores para identificar si hay presencia de peritonitis o presencia de cualquier otra infección. Entonces son pocas recomendaciones que si las seguimos con el tiempo nos pueden ayudar a evitar o a prevenir cualquier tipo de infecciones. Les agradezco mucho que hayan presenciado esta ponencia. Recuerden que el video estará disponible a partir de mañana en la página de Nutran por YouTube o por Facebook. Y también en Instagram los está subiendo Nutran. Si tienen alguna duda, comienzo a leerlas. Por favor, denme un momento mientras comienzo a leerlas. Veo algunas preguntas. Espero les haya gustado el tema. Fue un tema muy breve. Fueron generalidades. Exacto. Aquí alguien menciona hacer énfasis en el uso correcto de cubrebocas, súper importante, tanto ustedes como mi entorno familiar, y no solo por ahora por el COVID. Siempre durante la terapia y las personas que estén en mi entorno deben protegerse, porque recuerden que ellos no van a aceptar o no son tan susceptibles como lo somos nosotros a cualquier bacteria o cualquier virus. Tan solo por ser pacientes renales, nuestra susceptibilidad aumenta. Estamos en mayor riesgo de adquirir cualquier infección por más mínima que sea. Se dan cuenta que tan solo una E. coli que en una persona normal puede causar una simple diarrea o inclusive no causar nada. Porque déjenme decirles que si ustedes se hacen un examen o un cultivo de sus manos, seguramente va a haber E. coli. Es una bacteria muy frecuente. En un paciente renal no es lo mismo y si esa bacteria llega a infectar el catéter, obviamente le va a causar una infección muy fuerte. Entonces, es muy importante que cuiden estas cuestiones de higiene, que su entorno lo cuide también. Es más importante que ellos se cuiden porque somos más susceptibles. Hay que cuidar mucho el higiene. Sigo leyendo sus preguntas. También menciona que hay que fijar el catéter para evitar que la línea se vaya a genitales, muy importante. Alguien menciona, sí, recalcando lo del tiempo que mencioné, que puede ser un factor. Si llevamos mucho tiempo con la diálisis peritoneal, puede causar peritonitis con un tiempo muy prolongado. Aquí una persona menciona que los pacientes, el tiempo de vida del peritoneo es 7 años. Muchas gracias por la recomendación. Si hay personas que quieran dar alguna recomendación respecto al tema, con mucho gusto, de verdad, yo las estoy leyendo todas. Igual si tienen dudas. Aquí una persona pregunta, ¿qué recomendaciones hay para los pacientes que tienen enfermedad renal además de COVID? Una muy buena pregunta. No hemos tenido oportunidad de abordar el tema porque realmente las guías no dicen mucho de cómo abordar los pacientes con COVID, además de la enfermedad que ya tienen de cabecera. Lo que sí sé decirles es que se debe mantener la dieta porque aún somos más susceptibles y recuerden que el COVID también va deteriorando todos nuestros órganos si no está bien tratado. Entonces lo ideal es cuidar nuestra dieta renal y aparte hacer énfasis en las recomendaciones respectivas por el COVID. Esto quiere decir no descuidar nuestro sistema inmunitario,
Hay algunos suplementos que se pueden consumir dependiendo del paciente. Si es un paciente que está fuera de riesgo, me refiero a la enfermedad renal, puede consumir algunos suplementos que le pueden ayudar a mejorar su sistema inmune. Súper importante realizar actividad física con o sin enfermedad renal. Si ya somos pacientes con COVID, pues hay que tratar de realizar actividad física y por lo menos caminar, trotar y estar monitoreando con frecuencia nuestros niveles de oxígeno. Y además hay que tener a la mano que ahora es muy complicado por la cantidad tan extensa de pacientes con COVID, pero si se tiene la posibilidad, oxígeno en casa es lo mejor. Si tienen accesibilidad o tienen algún contacto que les pueda aportar este beneficio, un tanque de oxígeno, solo por precaución es lo ideal porque están agotados. Hay mucha gente que está contagiada y bueno, no puede tener acceso tan solo a un tanque de oxígeno. Es muy difícil. Y si no somos pacientes con COVID y tenemos acceso, bueno, lo mejor es prevenir siempre. Y la alimentación, recuerden, se debe consumir aún así frutas, verduras, cereales, cuidar el consumo de carne también porque seguimos siendo pacientes renales. Y de ahí en fuera, los suplementos. La suplementación se debe ver en conjunto con el nutriólogo y con el nefrólogo. Que seguramente ya siendo paciente COVID y siendo un paciente renal, obviamente ya se va a tener mayor cuidado para evitar el paciente se deteriore con mucho más rapidez. No todos somos no todos aceptamos de igual forma el COVID. Hay pacientes que son asintomáticos, que lo tienen y ni siquiera se dan cuenta. Hay otros pacientes que lo tienen y les pega muchísimo desde el inicio. Desde los primeros síntomas deben estar encerrados. Con frecuencia todos debemos estarlo, pero hay algunos que son más susceptibles por ciertas enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, y bueno, corren el riesgo de que los síntomas sean mucho más fuertes y obviamente se debe tener mayor cuidado con ellos. Alguien menciona el aseo del orificio de salida del catéter es de suma importancia. Yo como nutrióloga no sé mucho de cómo debe ser el aseo, pero si tú lo sabes, por favor ponlo y yo con mucho gusto lo leo. Eh, Realmente eso es información muy importante para los pacientes y me gustaría que la mencionáramos ahora. Sigo leyendo sus preguntas. Si son enfermeros, por favor, ayúdennos con una ponencia para los pacientes o díganme cómo podemos organizarnos para que den alguna ponencia de cómo debe ser el aseo o esto y con mucho gusto los invitamos a que hablen del tema. Por ejemplo, esto de la higiene, yo sé que se los dan al inicio y inclusive cada que tienen una visita al hospital, pero es muy importante tener de repente algo disponible, algún video, que alguien nos dé alguna plática. Si alguien de ustedes es enfermero y con gusto le gustaría dar la plática, con mucho gusto le podemos dar alguna oportunidad. Aquí una persona nos pone que con gusto nos puede apoyar con una ponencia. Ella es especialista en nefrología y claro, es enfermera especialista en nefrología. Claro que sí, con gusto al final. Por favor, déjame tu correo o algún número donde pueda contactarte para ponerme en contacto contigo y darle continuidad a este tema y quizá en un próximo tema que nos enseñes cómo debe ser el higiene o qué cuidados hay que tener con la diálisis peritoneal, que ustedes dominan mucho más estas cuestiones de higiene. Los nutriólogos somos más de alimentación. Te agradezco muchísimo que nos des la oportunidad de aprender de ti. Nos mencionan que el orificio de salida debe mantenerse limpio y seco. Y tenemos a alguien más que nos apoya con el orificio de salida. Claro que sí, yo encantada de que nos apoyen. La verdad no hemos tenido ninguna ponencia con algún enfermero. Y es súper importante porque ustedes saben muchísimo de cómo debe ser el higiene, de cómo debe ser la diálisis peritoneal, inclusive ustedes son quienes entrenan al paciente. Eso estaría perfecto.
Vamos a dar unos 5 minutitos más de preguntas y si ya no hay preguntas, damos por terminada la sesión de hoy y me pongo en contacto con las personas que nos van a apoyar dando una ponencia. Listo, la sigo leyendo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No he visto si alguien levantó la mano. Creo que no, ¿verdad? Vamos a dar unos cuantos minutitos y si ya no hay preguntas, damos por terminada la sesión. Igual si quieren irse desconectando, también lo pueden hacer con mucho gusto. Recuerden que las ponencias se quedan en la página de YouTube de Nutran y en Facebook Nutran. Ellos suben todos los videos, todas las ponencias que se han llevado a cabo a lo largo de este trayecto. Están en la página de Nutran, las pueden ver cuantas veces quieran, igual si requieren alguna información. La semana pasada les mandé lo que me pidieron, no sé si recibieron el correo. Algunas veces se va a la bandeja de spam, pero si no está, por favor escríbanme para nuevamente enviarles el correo, o quizá el correo estaba mal. Muchas gracias a las personas que nos van a apoyar con la ponencia. Terminando, me pongo en contacto con ustedes. Alguien nos pone, se debe tener asepsia con agua y jabón neutro en dirección a las manecillas del reloj, secar bien y utilizar una toallita exclusiva para el orificio de salida. Debe mantener el catéter en el abdomen y evitar contacto con los genitales. Va a ser mucho mejor cuando nos lo expliques en alguna ponencia. Bueno, pues les agradezco mucho que se hayan conectado a la ponencia de hoy. Les recuerdo que todas las grabaciones están en Nutran, tanto en YouTube como en Facebook. Cualquier cosa que necesiten respecto a tratamiento nutricional, cualquier duda que tengan, igual pueden escribirla en los comentarios del video o aquí y yo con mucho gusto puedo contestarles. De igual forma, aquí no puse mi correo ni mi página de Facebook, se me pasó ponerla, pero se las pongo en el chat. En caso de que tengan alguna duda o de repente les surja alguna duda respecto a nutrición. Bueno, pues les agradezco mucho que se hayan conectado a la ponencia el día de hoy. Me fue muy grato ver que se conectaron bastantes y que les gustó el tema. Cualquier tema que les interese, además de los que ya se tienen pensados con respecto a la higiene y cómo debe ser la diálisis peritoneal, que ahora me pongo en contacto con las personas que están disponibles para apoyarnos con este tema. Si tienen alguna otra duda o algún tema que quieran proponer, con mucho gusto lo pueden dejar en comentarios y nosotros vemos la forma de dárselos.
Les agradezco mucho que se hayan conectado. Tengan muy bonita tarde, les envío un abrazo y bueno, sigan tomando las precauciones necesarias para evitar estar en riesgo o generar peritonitis, complicaciones o alguna enfermedad fuera del COVID. ¿De acuerdo? Recuerden tener mucha precaución con el COVID. No a todos nos ataca por igual, entonces hay que cuidar muchísimo este aspecto. El higiene, concienticen a su familia, a las personas que están en su entorno, que deben tener mucho cuidado respecto a la higiene y respecto a todo lo que hay en nuestro entorno. No solo nosotros como pacientes, sino también las personas que nos rodean. Bueno, les agradezco mucho, tengan bonita tarde. Abrazo. Nos vemos en 8 días con la próxima ponencia.